Entonces decía que la fórmula química, por ejemplo, en el carbonato de bario se descompone el monóxido, ¿no es cierto?, que va a generar, digamos, la descomposición para generar carbono, y por otro lado el óxido de bario. Así igual para el calcio y el sodio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que este óxido de bario, ¿no es cierto?, que queda residual del desprendimiento del monóxido, con el dióxido de carbono que se producía en la transformación del monóxido, ¿no es cierto?, vuelve a generar el carbonato de bario. Entonces hay un proceso que se va reciclando, digamos así, ¿no es cierto?, dura el tiempo necesario para que la pieza, digamos, tenga una profundidad de capa según la pieza correspondiente a su diseño, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo va a pasar para el calcio y para el sodio. Por lo tanto, esta relación, ¿no es cierto?, siempre va a estar produciéndose, ¿no es cierto?, dentro del ambiente, ¿no es cierto?, del estado sólido, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado. Lógicamente, este procedimiento, ¿no es cierto?, se hace, digamos, en una determinada, dentro de un determinado contenedor. Normalmente son cajas, así llamadas, de acero inoxidable, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿sí?, que pueden tener determinadas formas, ¿no es cierto? Estas cajas, por ejemplo, pueden ser cajas, ¿no es cierto?, que van sobre una rejilla o sobre una parrilla, ¿no es cierto? Acá sería la parrilla. Entonces tienen en la parte inferior, ¿no es cierto?, el carbono del producto que estamos mencionando para utilizar, digamos, como cementante sólido, y a su vez en la incorporación de los carbonatos, haciendo una mezcla que también tiene que ser dosificada, ¿no es cierto?, según la composición química, ¿no es cierto?, que tengamos de los elementos, ¿no? Luego, sobre ese lecho de carbón, ¿no es cierto?, se van a poner las distintas piezas, ¿no es cierto?, que queremos cementar, ¿no es cierto?, si fueran ruedas, si fueran árboles, ¿no es cierto?, los distintos elementos. Y se cubre nuevamente totalmente la caja con más carbón en toda la pieza, y lógicamente las piezas están incorporadas en el interior de esa masa de carbón, ¿no es cierto?, y luego se tapa con la correspondiente tapa de la caja, ¿no es cierto?, y recién se introduce en el horno, ¿no es cierto?, a la temperatura correspondiente, ¿no es cierto?, y el tiempo necesario, por supuesto, hasta que esta caja completamente llega a temperatura, pasa un tiempo bastante importante, ¿no es cierto?, según esta magnitud de producción, ¿cierto? Y cuando se alcanza la temperatura, recién, ¿no es cierto?, se pone o se programa, ¿no es cierto?, el tiempo necesario para lograr una profundidad de capa según, ¿no es cierto?, el diseño de las piezas que corresponden, ¿no? Entonces, este proceso, como ustedes ven, es muy prolongado en el tiempo, ¿no? Además, va a consumir mucho carbón, ¿no es cierto?, para que se genere una capa determinada de proceso, y después ese carbón, lógicamente, mejor dicho, esa pieza, ¿no es cierto?, tiene que ser templada, como mencionábamos, ¿sí? Entonces, luego de todo ese tiempo de proceso, hay que sacar la caja del horno, y debe ser bastante engorroso, ¿no es cierto?, tener la instalación con el tamaño adecuado, ¿no es cierto?, y esperar que se enfríe toda la caja, que la pieza queden prácticamente a la temperatura ambiente baja, digamos 100, 150 grados, supongamos, ¿no es cierto?, para recién poder sacarlas, ¿no es cierto?, de esa masa de materiales, ¿no es cierto?, y una vez que las podemos sacar, recién calentarlas para templar. O sea que es un proceso
muy rudimentario, naturalmente no tiene nada de moderno, ¿verdad? Este proceso son los que originaron, ¿no es cierto?, justamente la cementación de piezas, ¿no es cierto?, o sea que dio características al procedimiento de aumentar la resistencia superficial de las piezas, ¿no es cierto? Entonces, como con todo este proceso, no es manipulable, ¿no es cierto? Ni es una producción industrial la que hacíamos en este tema. Volvemos a aquellos tiempos donde se construían las piezas para la fabricación de máquinas agrícolas en ese sentido, ¿no es cierto? Las primeras máquinas, ¿no es cierto?, que pueden haber sido necesarias en este caso, ¿no? Entonces, esa es entonces la característica de cementación en medio sólido. En las fotocopias, ¿no es cierto?, tienen, digamos, a ver si tengo a mano, bueno, lo que tengo a mano, en el libro de que les decía, donde nosotros hemos efectuado las copias para esas imágenes que ustedes tienen, tenemos la característica de las cajas, ¿no es cierto? Este capítulo es el que ustedes van a tener en la fotocopia, ¿sí? Y acá observamos, ¿no es cierto?, las cajas de cementación, ¿no es cierto? Ahí vemos cómo las piezas, ¿no es cierto?, están en la caja. Este es el tipo de caja, ¿no es cierto? En esta página, ¿están viendo? Che, disculpen, no. ¿Se ve? Sí, se ve, profe, más o menos, pero se ve. Claro, bueno, esa es, digamos, la ¿Qué imagen que página ustedes... sería, profe? ¿Eh? ¿Qué ¿Cómo? página sería? ¿Cómo? No le entendí, perdón. La página. Bueno, la página en el apunte no están ordenadas como están en el libro, pero ustedes van a ver las imágenes y se van a dar cuenta. Está media cerca del final, me parece, en la sección de tratamientos, como segunda capítulo, que es cementación, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Porque si ustedes hojean las hojas, ¿no es cierto?, van a ver estas cajas que son muy características y este otro tipo de caja, ¿no es cierto? Estas cajas son rectangulares, ustedes ven, ¿no es cierto?, que tienen unas patas, ¿no es cierto? Y ahí está la tapa, ¿no es cierto?, que va a cubrir luego de que se incorporen las piezas, ¿no es cierto? Esa es las imágenes, ¿no es cierto?, que tenemos, que van a ver en la fotocopia, con mejor o mayor definición según la capacidad de copiado que tenía la máquina. Y aquí estamos observando, ¿no es cierto?, cómo se ve la capa cementada, ustedes la ven ahí, la capa oscura, que sería la cementita, que siempre caracterizamos contenido de carbono con el aspecto de la imagen. Entonces, esta sería la capa, aquí arriba, ¿no es cierto?, sería la capa cementada, y hacia el interior cómo se va difundiendo el carbono que ha absorbido la superficie, y acá vemos una etapa intermedia donde ya la difusión es mucho menor, ¿sí? Y aquí vemos que la pieza está en el interior, digamos, de bajo contenido de carbono, es decir, que acá tendríamos un contenido de mucha ferrita y perlita, más ferrita que perlita acá en el interior, ¿no es cierto? Y acá tendríamos mucha cementita, en este caso, ¿no? Entonces, la capa cementada, lógicamente, va a definir, ¿no es cierto?, el porcentaje de carbono que a una determinada profundidad me dé la resistencia de 50-55 Rowell al templar. Ahí va a ser la profundidad de capa cementada, o sea, desde ahí hasta la superficie. Esa es la que va a variar según la temperatura y la composición química del material, ¿no es cierto? O sea, la profundidad de la capa.
Profe, la Am- profundidad de la capa no tiene que ver con el tiempo que está en el medio. Sí, tiene que ver, pero esa profundidad, ¿no es cierto?, está definida, ¿no es cierto?, por aquella que al templar genera martensita. ¿Mm? Como habíamos hablado de templabilidad, ¿recuerdan? ¿No es cierto? Al hablar de templabilidad nosotros decíamos que correspondía a aquella cuyo microconstituyente martensita, ¿no es cierto?, tenía un contenido mínimo del 50% y que es equivalente a la dureza de 50 Rowell, 50-55 Rowell. Porque lógicamente si al templar acá no vamos a tener martensita porque es el núcleo de bajo contenido de carbono. Vamos a tener martensita a partir del porcentaje de 50% de carbono que nos dé martensita. O Profe, sea, y si uno deja la pieza en el horno, en el medio cementante, no sí. sé, 2 días, ¿se puede cementar hasta el núcleo o va a depender de... No, no, porque ahí va a perder el equilibrio, ¿no? Digamos, de la reacción química, porque en la superficie prácticamente se va a carbonizar, ¿m? Va a tomar el aspecto de carbón, ¿m? ¿Verdad? Va a tomar el aspecto de carbón. Y ese aspecto, ¿no es cierto?, a templar se va a cuartear todo, ¿no? Como cuando teníamos un acero hipereutectoide, ¿no es cierto?, que el contenido de carbono es tan elevado, ¿no es cierto?, que no hace necesario a que lo obtenice completamente. Entonces va a adquirir tanto carbono en la superficie que se va a destruir la pieza. No se puede olvidar, digamos, y dejarla indefinidamente. Salvo Si se le que hace un hagamos la... normalizado? No, no, ya se destruye porque el contenido de carbono altera, digamos, y en vez de tener un acero vamos a tener una costra de carbón. Ah, ok, ok. Se va a saturar, digamos, el hierro de ese carbono, ¿cierto? Y va a tener el aspecto de un carbón, nada más que va a tener, digamos, una alta resistencia porque va a ser carbono en una masa metálica, digamos así, ¿no es cierto? Se va a atrofiar, digamos, la pieza, por decirlo dentro de los términos bioquímicos. Se va a atrofiar. Tal es así que en los procesos industriales se utilizan materiales de rezagos, recortes, por ejemplo, de palanquillas, ¿no es cierto?, que de la forja se desechan porque no se puede, siempre hay un excedente, ¿no es cierto?, que no se utiliza, ¿no es cierto?, hay una pérdida siempre de material, y esas pérdidas de materiales, que son pequeños trozos que no se pueden utilizar para fabricar piezas, se utiliza, ¿no es cierto?, en los hornos industriales para digamos, ingresar, ¿no es cierto?, al horno para descargar las piezas y que esas piezas van a quedar indefinidamente dentro del horno, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en un final de proceso, normalmente duran semanas o meses los procesos, ¿no es cierto?, industriales, ¿cierto? Pero hay un momento en que se para el horno por las funciones operativas, ¿no es cierto?, y las piezas tenemos que sacarlas. Y como son piezas, ¿no es cierto?, de ciclos automáticos, ¿no es cierto?, para que ingresen las cajas, ¿no es cierto?, tienen que tener el peso del material adentro, ¿no es cierto? Entonces, para que salga la última pieza correspondiente a un proceso normal, nosotros las cajas las tenemos que, digamos, ingresar, ¿no es cierto?, con material de rezago. Es como normalmente se define, ¿no es cierto? Y para que, lógicamente, el aspecto, ¿no es cierto?, mecánico del horno, ¿no es cierto?, es decir, el funcionamiento mecánico que se va trasladando, ¿no es cierto?, en la pieza, pero estoy hablando de un proceso continuo, ¿no es cierto?, no como que este no es continuo. Este es un proceso, ¿no es cierto?, que
una vez que tiene el tiempo necesario, se descarga y la pieza, lógica, el horno queda vacío, ponele, o se carga otra pieza, ¿no es cierto? Pero esto es un proceso muy poco digamos, automatizado, ¿no? No es un proceso continuo. En los procesos continuos, que sería lo que podríamos relacionar con esto de dejar la pieza varios días, ¿no es cierto? Ocurriría eso, ¿no es cierto? Que el material se descompone, pero como es rezago, ¿no es cierto? No hay mayor inconveniente. Las piezas, para que salgan bien, tienen que tener, digamos, el proceso definido, ¿cierto? En tiempo, en la composición química y según la profundidad, ¿no es cierto?, que queremos cementar. No es lo mismo cementar, por ejemplo, un engranaje de primera velocidad, ¿no es cierto?, que tiene un perfil mucho más grueso, porque el material, como creo que dije alguna vez, ¿no es cierto?, la masa, ¿no es cierto?, del vehículo sale desde cero, ¿no es cierto?, y hace mucha fuerza para poner en movimiento el vehículo, que a una de cuarta, quinta velocidad, donde el auto va al palo, digamos, con una inercia bastante importante, y lógicamente los dientes ahí son mucho más finos, porque justamente el aspecto, ¿no es cierto?, de diseño para cada circunstancia define las características de la pieza, ¿no es cierto?, a producir. Siempre hay que relacionar ese concepto, ¿no? Cargas estáticas y cargas dinámicas, como mencionábamos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver los cementantes líquidos. Cementantes líquidos. De esto han tomado nota bien ya, ¿no es cierto? Entonces siempre tengamos presente los fundamentos de estas fórmulas, ¿no es cierto?, que son el equilibrio químico, y de las etapas, ¿no es cierto?, correspondientes al proceso de cementar. Y los factores, lógicamente, como vemos, ¿no es cierto?, son también fundamentales a la hora de generar, digamos, el proceso. Bien, ahora entonces, cementación líquida. Por supuesto, cementación la abrevio como cementita, ¿verdad? Bueno, para esto se utilizan sales, sales de una composición química adecuada, que a la temperatura, ¿no es cierto?, del proceso, se encuentran en estado líquido, en estado líquido, es decir, sales fundidas. Vamos a dividirla acá. Sales fundidas. Esas sales son de diversos tipos, ¿no es cierto? Son sales inertes, sales activas, y sales catalizadoras. Las sales inertes, digamos, son las que aportan, digamos, mayor volumen dentro del baño de tratamiento, que pueden ser, por ejemplo, cloruros o carbonatos, ¿no es cierto? Entonces pueden ser estas sales como el cloruro de sodio o el carbonato de sodio o de bario también, ¿no es cierto? Son las sales inertes más acostumbradas. O también podemos hablar de otras sales que lógicamente tienen más o menos la misma relación. Puede ser, por ejemplo, cloruro de potasio, ¿no es cierto?, como sales inertes. Esto, digamos, como les digo, ¿no es cierto?, son sales que se funden en una
en una especie de, ¿cómo es que se llama esto? De una cuba. Normalmente son de material especial, no obstante la fundición de hierro es muy utilizado, ¿no es cierto?, para producir, digamos, la fusión de las sales, o un elemento que es de maduración pero es muy costoso, que puede ser de titanio, ¿no es cierto?, porque justamente no es atacado el titanio por las sales, que son muy corrosivas, ¿no es cierto? Ustedes saben que las sales, ¿no es cierto?, sobre los metales corroen, ¿no es cierto?, y deterioran, digamos, la instalación, ¿no es cierto? Las sales activas, ¿no es cierto?, como la palabra lo indica, son las que se van a descomponer para producir el carbono atómico correspondiente. Normalmente son las sales de cianuro, ¿no es cierto?, que pueden ser el cianuro de sodio, el cianuro de potasio, el cianuro de calcio. ¿Se dan cuenta? Dos cianuros. Ustedes seguramente saben lo que es el cianuro, ¿no es cierto? Y las sales catalizadoras, ¿no es cierto?, normalmente también son cloruros o fluoruros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cloruro de bario, el cloruro de calcio, o el fluoruro también, ¿no es cierto?, de calcio. Esas son las sales catalizadoras. Entonces, cada una de estas sales, ¿no es cierto?, va a incorporar, digamos, una característica al baño. Entonces, las sales inertes, entonces, son las que van a producir el nivel, fundamentalmente, el nivel del líquido, o sea, de la cementación líquida, para que durante la temperatura del proceso y el tiempo necesario, va a generar el carbono, ¿cierto?, para producir la capa cementada. Una vez que tenemos el equilibrio químico, lógicamente hay que hacer análisis de laboratorio en este baño de sales que cumple con una determinada condición química, ¿no es cierto? Nosotros vamos a introducir la pieza, y la pieza lógicamente se puede introducir en un canasto, en un dispositivo, ¿no es cierto?, determinado, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser un canasto, como digo, puede ser una serie de parrillas, por ejemplo, o bandejas, ¿no es cierto?, donde se puedan incorporar las piezas, pueden ir colgadas, pueden ir apoyadas, dependiendo del tipo de pieza, ¿no es cierto?, pero van a estar sumergidas en ese baño de sales, ¿no es cierto? Ese baño de sales, ¿no es cierto?, va a necesitar, digamos, oxígeno para reacción, ¿no es cierto?, con los elementos, y ese oxígeno va a producir el monóxido, y ahí vamos a volver, ¿no es cierto?, al caso de la fórmula esencial, ¿no es cierto?, que el monóxido va a producir dióxido y carbono, y así se va a iniciar el ciclo, ¿no es cierto? Y ese oxígeno, ¿no es cierto?, se lo incorporamos a través de un tubo, ¿no es cierto?, que a su vez, ¿no es cierto?, tiene una determinada corriente de aire, ¿no es cierto?, y ese burbujeo, ¿no es cierto?, va a producir, ¿no es cierto?, el movimiento, ¿no es cierto?, de las sales, para que vaya introduciendo el carbono en la superficie del material. Y de ahí, nuevamente, temperatura, tiempo, profundidad de capa, ¿cierto?, que vamos a obtener. Este aire, ¿no es cierto?, que introducimos aquí, ¿no es cierto?, no es cualquier aire, tenemos que tener mucho cuidado. Tiene que ser un aire que pase por un sistema de secado, para que sea aire sin ninguna concentración de humedad. Porque si entra humedad a las sales, produce reacciones violentas, o sea, producen explosiones, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado para trabajar, digamos, en un proceso seguro, porque si puede, imaginen ustedes, si puede
producir una explosión y esa explosión puede dañar todo lo que pueda estar alrededor y si hay personas, lógicamente va a ser muy grave, ¿no es cierto? El perjuicio, ¿no es cierto?, que se puede generar. Ustedes saben que las sales son muy higroscópicas, es decir que la humedad, ¿no es cierto?, genera esas reacciones violentas. Y todos los elementos, ¿no es cierto?, que van a introducirse a ese baño de sales, también van a ser necesario llevar a una temperatura cercana a la del proceso para que no haya un salto térmico también que pueda producir, ¿no es cierto?, una reacción por efecto de la temperatura si estuvieran frías. Entonces todos los elementos, ¿no es cierto?, herramientas que sean necesarias para generar, digamos, el proceso o el procedimiento de tratamiento, también va a ser necesario llevarlo a un horno de precalentamiento, Bueno, voy a definir, ¿no es cierto?, cómo el proceso que definen las sales activas, ¿no es cierto?, genera, digamos, la capa cementada, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer reaccionar las sales de cianuro de sodio. Cianuro es carbono y nitrógeno, ¿no es cierto? Lo tenemos que tener en cuenta en este sentido. Más el oxígeno, que decíamos que agregamos a través del aire, ¿no es cierto?, nos va a dar justamente, ¿no es cierto?, el oxígeno nos va a dar el carbonato de sodio, nos va a dar monóxido de sodio y también nos va a dar algo de nitrógeno por esta cuestión, ¿no es cierto? Más por esa cuestión. Y de ese modo, lógicamente, va a comenzar a generarse la concentración de monóxido para, como decíamos recién, ¿no es cierto?, generar dióxido más carbono. Esa sería, ¿no es cierto?, la reacción principal del cianuro de sodio o de los otros cianuros, ¿no es cierto?, que vamos a tener, digamos, en la composición química de la sal. Entonces, a su vez, el cianuro de sodio con el dióxido de carbono más el dióxido de carbono también va a reaccionar en el proceso y nos va a dar el cianato, ¿no es cierto?, que es el procedimiento de cianuro de sodio, oxígeno 2, sodio, el cianato, o sea, parte del oxígeno, ¿no es cierto?, va a generar fundamentalmente esa condición y a su vez, ¿no es cierto?, el dióxido, ¿no es cierto?, se va a reducir, dándonos más monóxido de carbono. Bien, lógicamente, de este proceso, durante las condiciones características del mismo, ¿no es cierto?, vamos a tener que este cianato de sodio, voy a tomar un poquito de agua. El cianato de sodio, entonces, decía, el cianato de sodio más el calor, ¿no es cierto?, a la temperatura correspondiente, calor nos va a dar, entonces, más cianuro de sodio, desde aquí, no sé, nos va a dar cianuro de sodio, nos va a dar a su vez lo que sería el carbonato de sodio, nos va a dar también monóxido y nos va a dar nitrógeno. De esto, lógicamente tenemos que sumar acá, es como 3 o 4,
Tenemos 3, 4 y 1, 4. Acá serían 4. 4 moléculas de cianato de sodio a la temperatura correspondiente, calor, digamos, nos va a dar nuevamente cianuro de sodio, que lo teníamos acá, carbonato de sodio, monóxido y nitrógeno. Y así entonces se va a reciclar, ¿no es cierto?, el proceso, ¿no? Entonces, este carbonato, ¿no es cierto?, y este carbonato, y este carbonato, ¿no es cierto?, son los que van a generar el carbono, ¿sí? Y a su vez, ¿no es cierto?, el cianuro en un determinado porcentaje va a generar nitrógeno, ¿no? Y ese nitrógeno también puede incorporarse al baño, ¿no? También puede incorporarse al baño. O sea, que el carbono que estamos generando, donde estamos acá, ¿cierto?, este carbono se va a incorporar al hierro, ¿no es cierto?, hierro gamma, ¿sí?, y nos va a dar la cementita, ¿sí?, y el nitrógeno también se va a incorporar al hierro, ¿no es cierto?, y nos va a generar el nitruro de hierro. Nitruro de hierro. Este proceso, ¿no es cierto?, que nosotros le habíamos llamado cementación, ¿no es cierto?, tiene lugar en menor grado, ¿no es cierto?, cuando esta relación, ¿no es cierto?, cuando esta relación nitrógeno-hierro tiene una baja concentración de cianuro. Tiene baja concentración de cianuro. Esa baja concentración de cianuro, ¿no es cierto?, decíamos que se va a producir cementación para un contenido de cianuro de 8 a 25%. De 8, la cementación, esto quiere decir equivalente, ¿no es cierto? Esta cementación se va a producir cuando el contenido de cianuro sea del 8 a 25%. Si es más, ¿no es cierto?, se va a producir cianuración. Cianuración. Es decir, que la cianuración es el contenido de carbono y nitrógeno. Carbono y nitrógeno en el estado líquido. Y lógicamente, esto vendría a ser cuando el contenido de cianuro es igual del 20 al 50%. ¿Se entiende el concepto químico? Y yo me re perdí ahí. Claro. O sea, ustedes ven que acá tenemos monóxido, ¿no es cierto? Ese monóxido nos da el carbono, que en la cementación va a formar cementita. Pero también nos esta química, ¿no es cierto?, del cianuro, que es la sal activa, tiene nitrógeno. Y también el nitrógeno se incorpora al hierro, aquí, y este proceso, ¿no es cierto?, se llama cianuración. Ciano por nitruro, o sea, sería la combinación de carbono y nitrógeno. Entonces, cuando se produce cementación pura, digamos, el contenido de cianuro es bajo. Pero cuando el contenido de carbono es alto, tiene potencial de producir nitrógeno y se denomina cianuración. Cianuración de cianuro, ¿cierto? Acá le vamos a poner el nombre. Si haces un tenedor con eso, ¿Eh? haces un tenedor con eso y se mueren todos. Muy bien dicho, ¿no? Exacto. Bueno, la sal, ¿no es cierto?, activa, ¿no es cierto?, a esta temperatura se disocia, como vemos acá, ¿no es cierto?, se disocia y pierde, digamos,
el nivel de toxicidad. A temperatura ambiente, ¿no es cierto? O sea, en el estado sólido sí, es tóxica. Es tóxica. Esa es justamente una buena observación. Entonces, cuando es muy alto el cianuro, ¿no es cierto? Vamos a incorporar carbono y nitrógeno en el baño. Y el proceso se llama cianuración en vez de cementación. Ahora bien, esta capa, ¿no es cierto?, tiene mayor dureza que la cementación. Tiene mayor dureza. Porque el nitrógeno, ¿no es cierto?, al combinarse con el hierro, forma un compuesto de mucha mayor resistencia mecánica. Solo que al formar, ¿no es cierto?, esta capa, ¿no es cierto?, la profundidad, ¿no es cierto?, que se logra en el mismo tiempo es menor. Porque justamente esta capa, al ser más resistente, también, digamos, no permite filtrar más allá de una determinada, o sea, a igualdad de tiempo, no pueden filtrar átomos de cianuros para lograr una profundidad similar a la cementación. ¿Se entiende? La cementación es un poquito más blanda como resistencia, pero se puede profundizar más. La cianuración es más dura, ¿no es cierto?, pero la capa a lograr es menor. Lógicamente tiene sentido, ¿no es cierto? Un material, ¿no es cierto?, más resistente no permite una buena reacción. Uno menos resistente, por eso cuando el material necesario para cementar tiene que tener bajo contenido de carbono, para que abran las puertas, ¿no es cierto?, y el carbono ingrese al interior de la pieza. Bien, esas entonces son las reacciones químicas que el proceso de cementación líquida, ¿no es cierto?, determina las capas de alta resistencia. Ahora, si vamos al proceso, ¿no es cierto?, este es un proceso mucho más continuo, digamos, ¿no es cierto? Porque de aquí, una vez que tenemos las condiciones del laboratorio suficientes, ¿no es cierto?, para respetar, digamos, las concentraciones adecuadas, ¿no es cierto?, durante el determinado tiempo vamos a lograr una determinada profundidad, ¿no es cierto?, según la temperatura. También la temperatura, ¿no es cierto?, va a depender del tipo de pieza, ¿no es cierto?, si es más o menos delicada o más o menos dimensionalmente, ¿no es cierto?, siempre hablando de las características del diseño de una pieza. Bien, y lógicamente ahora que cambiamos nuevamente los tiempos de zoom, vamos a continuar con las características del proceso.